Hacemos. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús por traernos, por poner en nuestro corazón el deseo de aprender más, de bendecir tu nombre y de reunirnos como hermanos para escuchar tus palabras. Te rogamos que bendigas esta noche y que estas enseñanzas queden grabadas en nosotros. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, miren, vamos a ver el Juan 21 del 15 al 25. Ahora es quien quiera leer, no es obligatorio, así que, porque de hecho luego algunos creo que no vienen porque les toca leer y no, quien guste leer, siéntanse con... Perdón, tu nombre nada más, ¿recuerdan? Ricardo, ok. Entonces, si gustas leer, Ricardo, vamos a repartir ahorita lo que vamos a leer, o si no quieres leer, como tú te sientas mejor, ok. Entonces vamos a ver Juan 21, vamos a ver los versículos del 15 al final, al 25. Entonces, empezamos con Rudy. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, y tú sabes que te quiero. Apacienta tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. 18. En verdad le dijo que cuando era más Es 18. Sí, está bien. en verdad cuando le dijo que cuando era más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos de otro, te vestirá hasta donde está el Señor. Sí. Y te llevaré a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto le dijo: sígueme. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Ok, bueno, para ir teniendo una idea qué es lo que ocurre aquí al final del libro, dice: Juan ha extendido su relato respecto a la experiencia entre Jesús y sus discípulos, y podríamos decir que ha cumplido con su propósito. Sin embargo, aún hay un asunto pendiente, un asunto que los 4 evangelios narran: la negación de Pedro. De hecho, los otros 3 evangelios ya no vuelven a tocar el tema. Hay algo importante que aprender de este pasaje. ¿Cómo puede Pedro cumplir con el propósito de Dios y llevar adelante el ministerio al que ha sido llamado?
Él, junto con los demás apóstoles, debe llevar el testimonio de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Pero ellos también son humanos y debemos comprender que el Dios eterno y perfecto ha decidido utilizar a seres humanos imperfectos para su obra eterna y perfecta. A través de la restauración de Pedro, Juan manifiesta el amor de Dios por sus ovejas, la iglesia. De este modo, al tiempo en que nos identifica con Jesús en su labor y cuidado como pastor, también nos identifica con los apóstoles en sus luchas y en su necesidad de depender de Dios. Miren, vamos a otro pasaje para empezar con las preguntas. Este es Mateo 10, 32 al 33 y Lucas 12, 8 al 9, hermana. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ok. Ahora Lucas 12, 8 al 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Ok, entonces los pasajes, aunque parecen muy semejantes, dice, Jesús afirma, todo el que me confiesa delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mí, de mi Padre. Primero habla del Padre Mateo. Mateo habla del Padre, mientras que Lucas habla de los ángeles. Dice que está en los cielos y de los ángeles de Dios. Ok, uniendo los dos pasajes. Esto en cuanto al que lo confiesa. Pero cualquiera que me negare o niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, que está en los cielos, y de los ángeles de Dios. Ok, entonces Jesús dice esto sobre alguien que le negare. En Lucas 22, 31 al 34, a ver, vamos a ver con Caro. Lucas 22, 31 al 34. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para que zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Ok, Jesús le dice entonces a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos. Es con Z, zarandearlos. Zarandearlos. En la antigüedad, de hecho, zarandear era que se echaba el grano en un cernidor y se zarandeaba para que la paja volara, para que se cayera a la tierra y el grano fuera lo que quedara. Entonces se zarandeaban las ramas del trigo, ¿verdad? Bueno, las espigas de trigo para que cayera el grano, para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Ese pasaje es interesante porque Jesús no dice, pero yo he rogado por ti para que no pase eso. Él no está negando eso. Dios no le ha negado a Satanás zarandear a los discípulos. Entonces, para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Ok, entonces Pedro no se quiere quedar atrás. Él piensa, bueno, si el diablo me va a zarandear, yo voy a salir adelante, me voy a mantener bien firme. Por eso le dice, Pedro, muy seguro de la fortaleza de su fe, le dice, Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas,
tanto a la cárcel, ¿ok?, como a la muerte. Si te encarcelan, yo voy contigo. Si te matan, yo también, para que me maten. Entonces él se sentía muy seguro, ¿verdad?, a la hora de la hora. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado, hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Ok, esta es la forma en que Pedro reaccionó en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver en Juan, cuando vimos aquí en Juan capítulo 13, vamos a ver el versículo 36. ¿Qué dice el 36? ¿Qué? A ver, Juan 13, 36. Juan 13, 36 al 38. A ver. Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir. No me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Ok, aquí hay otra forma en que lo expone Jesús. Obviamente es otro evento. Dice Pedro, dice en el relato, Pedro le preguntó: Señor, ¿A dónde vas? ¿a dónde vas? Ok, Señor, ¿a dónde vas? Él le dice: a donde yo voy ustedes no pueden ir, les había dicho. Entonces Pedro se queda con eso, él no le preocupa el nuevo mandamiento. Dice: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde yo voy tú no me puedes seguir ahora. No en este momento, yo me voy, pero tú, dice, pero me seguirás luego, después o luego. Ok. Bueno. Para poder entender eso, vamos a ver hoy precisamente este pasaje. Dice: Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Es la misma resolución que Pedro tiene acerca de seguir a Jesús. Jesús le respondió: tu vida darás por mí. En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Negado 3 veces. Y efectivamente, Pedro fue zarandeado por el diablo y negó a Jesús 3 veces. Por esa razón, Juan nos narra lo que Jesús hizo al respecto, la forma en que respondió al compromiso de Pedro de seguirle, tal como Jesús le dijo que lo haría posteriormente. Sí lo va a seguir, pero después, y su deseo de dar su vida por él. Así que cuando acabaron de desayunar, ahora sí volvemos a Juan capítulo 21, cuando acabaron de desayunar, de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Bueno, ahí ya se los dije, ¿verdad? ¿Me amas más que estos? Están sentados comiendo. Recuerden que son, si no me equivoco, 7 discípulos, no están todos, pero están ahí sentados desayunando, comiendo el pescado. Cuando terminan, enfrente de ellos Jesús le hace esa pregunta a Pedro: ¿me amas más que estos? Pedro había buscado destacar por encima de los demás en su compromiso por Jesús. Él de hecho en algún momento dijo: aunque todos te dejaren, yo voy a seguir contigo. Ahora Jesús le da la oportunidad de reafirmar ese compromiso con esta comparación. ¿Cuál comparación? El amor de los discípulos y el amor de Pedro debe ser mayor el de Pedro, que es lo que le está preguntando Jesús. Tú lo habías dicho, tú me seguirías, darías tu vida por mí. Ok, ahora, recordemos que Juan
es un nombre derivado con el tiempo de Jonás. Por eso en unas versiones dice Simón hijo de Jonás y en otras dice Simón hijo de Juan. Con el tiempo, de hecho, Simón es también un nombre derivado de Simeón. Es como Josué con el tiempo se convirtió en Jesús. Los nombres van cambiando, ¿no? Por eso hay lugares donde es Juan y le empiezan a decir el Johnny, cuando tiene un hijo pues le pone Johnny, ¿no? Y ya con el tiempo ya no se llama Juan, ya se llama Johnny. Entonces los nombres van cambiando, ¿no? Con el tiempo. Estos cambiaron sobre todo por la influencia griega. Los griegos, cuando dominaron todo el mundo conocido con Alejandro Magno, influyeron con su idioma. Es lo mismo que pasa con el inglés. Okay, por eso ahora tenemos nombres como Brian, Tiffany, todos estos nombres, ¿no? Pero esta es la influencia del griego sobre el hebreo, sobre los nombres. Entonces, por eso unas versiones dicen Simón hijo de Juan, otras Simón hijo de Jonás. Sería raro encontrar Simeón hijo de Jonás, ¿verdad? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, ahí sería que te quiero. El término ágape que usa Jesús significa amor, lo que es el amor en su esencia. El verbo fileo que utiliza Pedro es más ligero, diríamos más seguido a cariño o querer. Algunas versiones dicen sí te tengo cariño. Entonces recordemos esa canción de José José y ¿quién era? Alberto Muñiz o qué, amar y querer no es igual. Es de José José, ¿verdad? Nada más la otra que es con alguien es la del tiempo, ¿verdad? Ok, de José José, amar y querer no es igual. Y entonces señala las diferencias entre lo que es amar, dar su vida, entregarse. Querer es solo el gusto, el placer, la pasión. Bueno, esa es una forma de exponerlo en nuestra mentalidad mexicana. En la mentalidad de ellos, entendiendo que hay distinción de palabras, Jesús le pregunta si lo ama. Pedro le contesta que lo quiere. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Ok, ahora dice, notemos el contraste entre los términos que Jesús y Pedro usan para referirse a la relación entre ellos. Pedro ahora no es osado en su respuesta. Él ya no dice: Señor, voy a dar mi vida por ti. Seguramente la dura lección para él cumplió su propósito. Cuando él negó a Jesús, él tuvo que aprender algo, que hay que ser medido en las respuestas, que hay que saber realmente entender el sentido de un compromiso. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas? Esa es la segunda vez. Ahora Jesús hace a un lado toda comparación. Ya no le dice más que estos. A un lado toda comparación y va directamente al compromiso de Pedro por él. De hecho, al principio Pedro ya no dice: sí, Señor, yo te quiero y hasta más que estos. Ya no se compara. Entonces la respuesta dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Nuevamente, Pedro no cambia en el término que utiliza. Tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. En la Reina Valera dice: te amo. Te amo. Bueno, pero el verbo que utiliza es, que se puede traducir te amo, es son diferentes, por eso algunas versiones hacen esta diferencia. Son tres palabras para amor: ágape, fileo y eros. Entonces, el eros es el amor más de una pareja, de la atracción sexual. El fileo es el amor fraternal. Y el ágape es el amor en su esencia más de entrega y de, diríamos, más en un sentido completo. Y aquí en el griego utiliza los dos tipos de términos que se pueden traducir por amor, pero para hacer la distinción algunas versiones le ponen sí te quiero. Ok,
Entonces dice, Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, y ahora le pregunta, ¿me quieres? Entonces vamos a hacer esta comparación, le pone, ¿me quieres? Ahora Jesús ha descendido al nivel que Pedro ha usado en sus respuestas. Que Pedro ha usado en sus respuestas. Ok, ya Jesús no habla del ágape, habla del fileo. Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. En este sentido, Pedro no cambia, no profundiza su amor por Jesús. Es a lo mejor más discreto ahora, más prudente en sus respuestas. Pero ahora dice, de este modo Jesús logró que el entristecido corazón de Pedro produjera una respuesta más clara y con mayor humildad, al reconocer el poder de Jesús sobre lo que hay en el corazón del hombre. Él sabe, Jesús sabe si lo amaba o no lo amaba. Jesús sabe si lo amamos o no lo amamos. Pero primero le dijo, apacienta mis corderos, luego le dijo, apacienta mis ovejas, nuevamente le dice, apacienta mis ovejas. Le dijo Jesús. Es importante considerar que aunque no están reunidos ahí todos los discípulos, los 11 que quedaban porque Judas se había suicidado, Jesús no humilla ni avergüenza a Pedro delante de ellos. Vean cómo él trabajó una restauración. No le dijo, Pedro, ¿por qué me negaste? No le reprochó eso. Lo restauró haciéndole 3 veces, como él le negó 3 veces la pregunta. Sino más bien lo restaura delante de estos testigos que lo habían escuchado en el aposento alto comprometerse a dar su vida por Jesús. Entonces ahora le dice, es como si le dijera, Pedro, ¿estás listo? ¿Aún morirías por mí? Pedro, ¿estás listo para ir a donde yo voy? Y Pedro ya es más medido en sus respuestas. Así que Jesús agregó, en verdad te digo que cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, Pedro seguramente está en la plenitud de la vida, es un adulto maduro, pero no viejo todavía. Cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Ok, esto puede a lo mejor no quedar muy claro en un inicio. Sí, cuando uno es viejo ya no puede hacer lo que desea, está limitado y depende de otros. Pero, como dice un comentarista, esto la iglesia lo interpretó de esta forma, pero Juan mismo lo escribe así. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte, con que Pedro glorificaría a Dios. Pedro dijo, yo voy a morir por ti. Jesús le dijo, lo vas a hacer después. Yo voy ahorita a morir, no me pueden seguir ustedes, pero después me vas a seguir, Pedro. Es decir, después vas a morir por mí. Y de hecho, de todos los apóstoles, el único que no murió en el martirio fue el apóstol Juan, precisamente el que escribe este evangelio. Él murió de viejo. Él murió de anciano, sí. Entonces en Éfeso fue pastor ahí mucho tiempo y murió a finales del primer siglo, principios del segundo. Después de que escribió Apocalipsis, que fue el último libro. Aunque muchos discuten algunos aspectos de ese tipo, pero la mayoría acepta que Apocalipsis fue escrito después del año 70, más o menos por ahí en el 70 y tantos. Y se considera que Juan en los tiempos de Jesús era muy joven, entonces tendría a lo mejor incluso los 70 años posiblemente, o tal vez menos, y se calcula que murió del 96 al 104, por ahí en algún punto. Entonces,
Pero la mayoría está de acuerdo en que sí murió antes de la destrucción de Jerusalén, porque no es algo que él mencione en ninguno de los evangelios. Entonces por eso consideran que fue antes del año 70. Aunque algunos lo ponen después, porque la persecución más fuerte que hubo vino después del año 70, pero eso no quita que Juan no hubiera sido desterrado antes de esa persecución. Son aspectos muy interesantes luego de investigar y comentar, ¿no?, sobre eso. Bueno, Pedro ha afirmado estar dispuesto a morir por Jesús. Ahora Jesús le dice que así será, glorificando a Dios en su muerte. Según Eusebio de Cesarea, porque él es el que señala, Pedro eligió morir crucificado de cabeza, que lo iban a crucificar y él pidió que fuera de cabeza para no sufrir, para no verse igual que Jesús. Entonces, esto es lo que señala Eusebio de Cesarea. Pedro eligió morir crucificado de cabeza, relacionando así el hecho de que Pedro moriría con las manos extendidas. En este punto, los comentaristas resaltan el hecho de que cuando se escribió este evangelio, Pedro ya había glorificado a Dios con su muerte. Pedro murió por ahí, se calcula, entre el año 50 más o menos, por ahí alrededor. Entonces, este evangelio se escribe cerca del año 70, ya había pasado algún tiempo. Entonces, por eso Juan, cuando escribe esto, pues ya lo está escribiendo con el conocimiento de lo que ya ocurrió, ¿verdad? Dice, y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme, que era lo que Pedro había dicho: Señor, yo te seguiré. En el aposento alto, Pedro pidió seguir a Jesús, y él le dijo que así sería. Así que ahora le dice que lo siga. Hay una cuestión interesante. Algunos, leí un autor que decía, bueno, ese sígueme es, sígueme con tu vida, con tu corazón. Y luego Jesús se paró para irse y Pedro lo siguió pensando que se refería. Bueno, no tenemos esa narración en el libro, pero dice aquí, aunque este mandato, sígueme, puede entenderse literalmente que Jesús se levantó y llamó a Pedro para que caminara junto a él, es cierto que Jesús no lo limita a ese momento únicamente, sino a vivir para él. Porque en primera instancia lo que se entiende es que cuando le dice sígueme, es que Jesús va a caminar y Pedro va con él. ¿Por qué entendemos eso? Porque el siguiente versículo dice aquí en el punto 20, sin embargo es cierto que ambos caminaban juntos, y Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. O sea que sí iban caminando juntos, porque sentados ahí, pues mismo que Juan lo siguiera, ¿verdad? Ese sígueme sí fue también una acción de vamos a caminar. Nos seguía Juan, el discípulo a que Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Es decir, el apóstol Juan, escritor del Evangelio. Juan nunca menciona su nombre, se refiere a sí mismo como el otro discípulo, el discípulo al que Jesús amaba, siempre en tercera persona, él, otra persona. Entonces, en algunos dicen, bueno, es que no es Juan el que escribe ya esto. No, esto podría escribirlo Juan, aunque es cierto que puede haber una parte que escribe alguien más o que todo el capítulo, algunos señalan puede haber sido todo el capítulo, pero bueno, dice, ahorita comentamos cuando lleguemos a ese versículo. Entonces Pedro al verlo dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Pedro entendía sobre su futuro, pero se preguntaba sobre lo que pasaría con su muy cercano compañero Juan. Aquí no dejé para pregunta y vamos a ponerle aquí este qué. Bueno, entonces Pedro ya entendía, Jesús le dio a entender con qué muerte iba a morir. Entonces le pregunta sobre Juan. Miren, recuerden que Juan y Pedro ya hacían equipo desde el hecho de que cuando Jesús resucitó, María fue y los llamó a los dos, y fueron los dos al sepulcro. Ya después los vamos a ver en los primeros capítulos de Hechos trabajando juntos. Después se separan porque ya Pedro a partir del capítulo 8, por ahí 9, ya aparece solo.
Pero, bueno, dice, ¿y este qué? Pedro entendía sobre su futuro, pero se preguntaba sobre lo que pasaría con su muy cercano compañero Juan. Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Ok. A Pedro le corresponde preocuparse por su llamado personal, el resto es asunto de Dios. Bueno, y Juan va a morir por ti, a Juan también lo vas a enviar, Juan va, ¿qué va a hacer? ¿Te va a seguir? Entonces Jesús dice, eso no es asunto tuyo, tú sígueme. Dice, por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, a ti qué. Hay una relación entre dos pasajes, no la puse aquí en el estudio, pero algunos la han comentado. Cuando en Apocalipsis 1:10 dice, Juan, estaba yo en la isla de Patmos por causa de la palabra del Señor, es decir, por la persecución, era un destierro, dice, en el día del Señor. Muchos asumen, bueno, ese día era domingo, aunque no va más allá. El pasaje no señala el día del Señor, nada más lo dice, y de hecho el hecho es que literalmente es diferente a otras veces que la Biblia dice el día del Señor, porque literalmente las otras veces dice el día del Señor. En este caso el término dice el día que pertenece al Señor. Entonces hay quien dice, bueno, Jesús obviamente no dijo que no moriría, pero Juan tuvo una visión del regreso de Jesús. Juan vio a Jesús venir en la visión de Apocalipsis. Por eso algunos dicen, cuando señala Juan que estaba en el día del Señor, podría referirse al día en el que yo vi al Señor venir. Es discutido, esa idea es desechada por muchos, tomada por otros, pero es una forma en que se relaciona este pasaje. Sin embargo, el asunto es que Jesús, en realidad aquí lo único que está diciendo, bueno, si yo quisiera que jamás muriera, pues no es asunto tuyo, Pedro. Si yo quisiera que se muriera mañana, no es asunto tuyo, ¿no? Es decir, no está haciendo ninguna profecía respecto de Juan. ¿Ok? Esa es una parte que hay que entender, sí. ¿Y los adventistas no toman ese pasaje como que fue en sábado? No, de eso sí no he checado, fíjate, sería bueno. Voy a preguntar por ahí. Pues sí, que podría decir que se refería a ese sábado. Aunque el término domingo, que viene del latín, significa día del Señor, de Domini. Entonces, bueno, aunque todos los que guardan la ley dicen, no, ustedes adoran en el día del sol, adoran al sol. Entonces dicen, bueno, el sábado es el día de Saturno, entonces ustedes estarían adorando a Saturno, ¿no? Es una cuestión de los nombres nada más. Pero, bueno, dicen... dice, hasta que yo venga, a ti qué. Bueno, sí, ya leímos la 23, ¿verdad? Sí. Por eso ese dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, a ti qué. Ahora, ese dicho se propagó porque obviamente este evangelio se escribe décadas después de que Jesús dijo eso. Por lo menos unas 30 a 40 décadas después de que Jesús dijo eso. Entonces se creó esa fama y Juan era el discípulo que no moría porque murió de viejo. Entonces decía, no, pues no se va a morir. Jesús dijo, y si yo quiero hasta que Él venga. Recuerden que Pablo esperaba que en sus días viniera Cristo. Él dice en 1 Tesalonicenses, que los muertos, cuando Cristo vuelva, los muertos resucitarán, los muertos en Cristo resucitarán, dice, después los que hayamos quedado,
seremos arrebatados a las nubes. Él daba por hecho, o era su esperanza, que en sus tiempos viniera Cristo. Algunos cristianos esperaban que después de la destrucción del templo, Cristo viniera. Juan seguía vivo, entonces esperaban que para finales del primer siglo Cristo volviera y Juan no iba a morir. Pero ya pasaron 20 siglos. Entonces, y algunos dicen que es en este siglo. Lo mismo dijeron cuando estalló la Primera Guerra Mundial, cuando en el año 1000 muchos cristianos estaban seguros que ese año venía Cristo. Entonces se han dado a lo largo de la historia siempre la idea, en nuestro año viene Cristo, en nuestra generación. Entonces muchos, sobre todo con toda la teología sionista, dice que es este tiempo, porque Israel ya se estableció como nación y ya empieza a ser un revolvedero de cosas. Sacan sus cuentas. Exactamente, entonces ya empieza la profecía de Daniel y todo esto, pero no es, Jesús nunca dejó indicios del cuándo. Entonces pueden pasar todavía 1000 años. Pero qué amolada llevaría Juan si hubiera quedado hasta que el Señor venga, ¿no? Más de 2000 años. No. Exacto. Sí, bueno. Pero él aclara eso aquí. Ahora, hablando de sí mismo, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y el que escribió esto. Hay algunos deducen que lo escribió pero no lo publicó y sabemos que su testimonio es. Puede ser que esta frase sea el respaldo de los ancianos de la iglesia, algún otro escritor, algún discípulo de Juan, o tal vez el mismo Juan que hablando en tercera persona de sí mismo dice y sabemos que su testimonio es verdadero, o lo usa en la primera persona del plural. No hay ningún conflicto y finalmente pues no podemos ni siquiera deducir que si lo escribió alguien más, lo escribió el mismo Juan. Así Juan afirma su autoría y el respaldo de quienes le conocen. Entonces él así define que él es el autor del Evangelio. Y como finalizó el capítulo 20, así concluye el Evangelio. El capítulo 20, miren, si vemos el 20, el último versículo, bueno, el 30, porque termina en el 31. ¿Del 21? Sí, del 20, Juan 20, 30. ¿Lo leo? Sí, adelante. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Okay. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ok, entonces concluye ahora el capítulo 20 de manera semejante. Salud. Hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Y como ahí no dice, pensamos, podemos considerar que en realidad Juan escribió hasta el final el Evangelio. Porque no lo está escribiendo, si alguien más escribió esta última carta, si fueron varios, pues diría pensamos, igual que el versículo anterior, ¿no? Pero bueno, damos por hecho que Juan escribió todo el Evangelio. Y con esto termina el Evangelio de Juan, el testimonio de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? La restauración de Pedro a nosotros nos enseña, como dijimos al inicio, que nosotros somos susceptibles de fallar. Pero viene una restauración, porque ¿qué pecado cometió Pedro? Algo que Jesús ya había dicho antes, yo le negaré delante del Padre y de los ángeles. Y sin embargo, Jesús restaura a Pedro. Quiere decir que hay una restauración para el que falla. Y después le establece este llamado, sígueme. Ahora, lo de la muerte de Pedro es porque Pedro había dicho, yo moriré por ti, no se lo dice a los demás discípulos. Pero entendemos nosotros en esto el amor de Dios,
manifestado en esta restauración de Pedro, como lo vimos la semana pasada en el hecho de que Jesús los llama a desayunar y prepara por ahí un pez y pan, y algunos dicen, no lo pusimos en el estudio, pero dicen posiblemente hubo una multiplicación de peces, porque aunque les dijo traigan de los peces que ustedes sacaron, pues finalmente ya estaba asando un pez y puede que se haya multiplicado, o puede haber sido que pusieron más peces y desayunaron, ¿no? Pero vemos el deseo de Jesús de convivir con su iglesia. Y el perdón, ¿no? ¿Mande? El perdón. Y el perdón. Misericordia hacia Pedro, ¿no? Exactamente. Que había fallado terriblemente, ¿no? Exacto. Porque, y esto... pastor, sí. hay un pasaje en la Biblia donde a mí casi me hace llorar, ¿no? Digo, porque uno también sabe lo que uno es, ¿no? Cuando dice que Jesús estaba en el patio y cuando lo van a sacar para el aposento. Para la casa de la casa de Anás lo llevan a la de Caifás. Ajá. Y dice que ve a Pedro, se cruzan sus miradas y no le reclaman ni le reprochan. Pero Pedro ahí se sintió Sí. peor. Exactamente. Sale a llorar, ¿no? Afuera. Entonces, vemos a Pedro en ese momento y vemos a Pedro ahora con Jesús resucitado, pues vemos la comparación, ¿no? Él había negado a Jesús y ahora Jesús lo está restaurando, haciéndole declarar su amor hacia él. Ya no es el Pedro aventado que dice yo le entro a lo que sea, no, ya le mide, ya dice sí Señor, yo te quiero, y se va como que con precaución, ¿verdad? Ya no es lo mismo que animarse a decir yo te amo, Señor. Entonces ya no dice mi vida daré por ti, aunque Jesús le dice que eso se le va a cumplir. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Ok, pues vamos a orar para terminar. Les recuerdo, el domingo el culto va a ser a las 6 de la tarde. La intención es que terminando el culto tengamos aquí el festejo de la noche mexicana. Ok, entonces pues esperamos a todos para convivir y bueno, también a quienes nos ven por internet para que tengan claro esto. El domingo a las 6 de la tarde va a ser el culto y con esto terminamos. La próxima semana voy a buscar que el grupo que estudia los viernes en la mañana va atrasado. Vamos a descansar el próximo miércoles. Ok, entonces vamos a hacer puente, diríamos, ¿no? El lunes es festivo y nos vamos. Bueno, pero vamos a descansar el próximo miércoles y bueno, esto para quienes nos ven por internet. Y ya le estaremos avisando ya estaremos mandando algún otro aviso en la página de Facebook. Ok, entonces vamos a orar para terminar. Padre que moras en los cielos, en tus manos estamos. Te damos muchas gracias por permitirnos este estudio, haber culminado, Padre, con este estudio del Evangelio de Juan. Gracias por la vida de todos los que han participado, por todos los que ven esta transmisión, Señor, los que seguramente la verán, Señor, y con tu gracia de este modo podemos edificar a otros. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes, nos des sabiduría en las cosas que hacemos, Señor, y que nos concedas que el siguiente grupo de estudios, Padre, serie de estudios, Señor, sea de edificación igualmente, y tú muevas los corazones de cada uno de los hermanos de la iglesia para participar. A ti sea la gloria y el honor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Que Dios